Bienvenidos y estamos aquí en vivo en un momento de gracia y hoy es viernes y tenemos una gran bendición y estamos aprovechando al Padre Ricardo Campos que viene desde Mexicali, está aquí en Santa María y para nosotros es un privilegio realmente compartir de su viva voz. Primero que nos apadrinó el día de ayer en el primer Claro. programa, Dios lo mandó, es el tiempo perfecto de Dios, Dios tiene los tiempos perfectos. Y yo le quería hacer una entrevista hoy porque hay que aprovechar y dar a conocer información interesante, sobre todo usted que es fundador de la Casa de la Esperanza, que trabaja con adictos en Mexicali. Yo no había conocido una casa que un padre católico la presidiera, ¿verdad? Me llama mucho la atención y Ujú. después su labor realmente, porque eso es un llamado de Dios. Dios Claro. lo puso allí. Primero, bienvenido, Padre. Gracias. Es un placer acompañarles y continuar con este hermoso proyecto, ¿no? De un momento de gracia para muchas familias, ¿no? Amén. Y primero quisiera que usted dijera qué tipo de adicciones existen, porque quiere usted hablar sobre este tema, no solamente de las adicciones de drogas, sino todos los tipos de adicciones. Sí, en la experiencia que hemos tenido en Casa de la Ujú. Esperanza al tratar con los adictos que vienen a buscarnos con el problema de alcoholismo y drogadicción, con los años nos fuimos dando cuenta de un fenómeno muy importante, ¿no? Por supuesto, nosotros hacíamos énfasis y el programa está dirigido y diseñado para que ellos se restablezcan Ujú. por las consecuencias que han tenido al consumir alcohol y drogas. Ujú. Pero también nos fuimos dando cuenta con el tiempo que algunos recaían saliendo del programa por otras adicciones Ujú. que ellos habían tenido o arrastrado también junto con o Ujú. antes de. Ujú. Eso nos llevó a hacer un estudio más profundo Ujú. sobre otras adicciones que ellos Ujú. venían arrastrando. Entonces, ese estudio nos permitió inclusive trabajar más para prevenir una recaída con ellos. Ujú. Empezamos a hacer más énfasis dentro del programa de internado en cómo cuidarse de las adicciones. Para ellos son adicciones sustitutas. Una vez Ujú. que el alcohol o la droga se convirtieron en su droga de impacto, Ujú. las adicciones sustitutas para un adicto al alcohol, las drogas pueden ser precisamente adicción a la comida, Ujú. adicción al tabaco, Ujú. adicción a la pornografía, Ujú. a la velocidad, Ujú. al chocolate, al teléfono, Ujú. a lo que es el Ujú. internet. Ujú. Y entonces ellos necesitan también ya cuidar, una vez que salen, de no sustituir una adicción por otra. Ah, por otra, ¿Sí? exactamente. Ajá. Y en personas o en muchas personas, cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, fue cuando en ese deseo de ayudar a las familias, Ujú. también hablando con los psicólogos que trabajan conmigo, hicimos un proyecto y nos sentamos a trabajar de cómo prevenir estas adicciones Ujú. que en otras personas podrían ser primarias, Ujú. es decir, que aparecen primero, ¿no? Ujú. Antes que el alcohol y las drogas. Ujú. Y estas adicciones también hoy día están golpeando a la familia. Ujú. Como te decía, este descubrimiento o este énfasis de trabajar con los adictos en recuperación, ayudarles a que ahora también se enfoquen en cuidar, no Ujú. solamente en volver a caer en el alcohol, las drogas, sino en cuidarse de que no sustituyan una, droga, una Ajá. adicción por otra, Por ¿no? otra, Y exacto. entonces, ¿por qué? Porque muchos de mis muchachos, por ejemplo, esa es la batalla que tienen ahora, Exacto. salen y el placer de la comida les sustituye el placer de la Ajá. adicción, que es Exacto. algo que sucede en el Sí. cerebro, ¿no? En lo que tienen grabado la información. Ujú. Entonces ellos tienen que cuidarse mucho porque Ujú. entonces empiezan ahora a subir de peso Ujú. o pueden seguir con el Ujú. tabaco o Ujú. el café Ujú. o la Coca-Cola u Ujú. otras bebidas. Ujú. Entonces, insistir en esto es protegerse también ellos, ¿no? Ujú. Pero también eso me llevó a mí y a mi equipo a preparar unas pláticas de prevención de Ujú. adicciones para las escuelas Ujú. Ujú. primarias y secundarias. ¿Por Ujú. qué? Porque también hay niños y adolescentes que si no hay un cuidado adecuado, si no hay Ujú. unas reglas, un acompañamiento, la familia puede verse en un estado inmersa en un inicio de Ujú. algún tipo de adicción, que es lo que ahorita voy a explicar y cómo se da una adicción, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves? Ay, no, muy interesante, padre. Sí, es cierto, yo no lo había visto desde ese punto de vista, de que muchas veces se combate una adicción, pero al mismo tiempo se puede sustituir. Así Y es. es precisamente cuáles serían los síntomas de alerta que nosotros como mamá principalmente, porque yo pienso que la mamá juega un papel bien importante en la familia, Claro. que podemos estar alertas con nuestra familia, no solamente con los hijos, sino con el esposo. Estas adicciones se pueden desarrollar en todos los miembros de la familia porque pueden comenzar
por un uso frecuente. Para esto me gustaría definirles un poquito qué es una adicción. Una de las definiciones más sencillas, adicción es aquella persona que desarrolla una dependencia física y o psicológica a una sustancia, a un objeto. En el caso de las drogas, pues al alcohol o a las drogas. Entonces, para hablar de que una persona ha desarrollado ya una adicción, se tienen que unir estas dos consecuencias: dependencia física y dependencia psicológica. ¿Qué es la dependencia física? Cuando el cuerpo se habitúa al consumo o al uso frecuente de una sustancia o de un objeto inclusive. Y entonces la persona llega a un momento en que físicamente desarrolla esta dependencia. En el caso, por ejemplo, de las bebidas o de la comida o el consumo de una droga. La dependencia psicológica tiene que ver con las emociones, sentimientos y conductas, y sobre todo el pensamiento. ¿Cómo se desarrolla una adicción? A través de una dependencia psicológica, cuando la persona que frecuentemente usa, consume o desarrolla un hábito constante, entonces el cuerpo se habitúa, entonces el pensamiento se empieza a volver compulsivo u obsesivo. Por ejemplo, la adicción a las compras. Es una persona que se habitúa a estar comprando porque de repente lo hace porque le gusta o porque necesita, pero llega un momento en que a veces emocionalmente busca escapar. Entonces, a veces hay una sensación de bienestar. Una de las cuestiones es que una adicción te lleva también en su momento a una situación de bienestar, porque a veces no sabemos qué hacer con el miedo, no sabemos qué hacer con la tristeza, no sabemos cómo manejar el coraje o la soledad. Entonces, cuando el cuerpo y la mente se habitúan con el uso frecuente o el abuso, se puede desarrollar una adicción que tiene estas características: dependencia física. La dependencia física es, por ejemplo, el que consume alcohol o droga llega un momento en que su cuerpo se la pide. Por eso se desarrolla la adicción, porque el cuerpo se habitúa al uso frecuente, al consumo frecuente. El que usa alcohol o drogas, ¿no? Entonces, y también el pensamiento se va volviendo obsesivo. Necesito, ya no puedo, me siento mal si no la consumo. Y entonces su pensamiento es cómo conseguirla, cómo usarla, crear todo el ambiente, buscarla. Entonces, cuando una persona se empieza a desarrollar una adicción es porque ya se está manifestando una dependencia, es decir, depende su cuerpo, pero también su mente, sus emociones empiezan a generar con obsesión, compulsivo, y entonces es cuando dice: ya no puedo parar, no puedo dejar de hacerlo, es que quiero, pero ya no puedo. Entonces, ahí hablamos precisamente de que ya se desarrolló una posible adicción. ¿Y es necesario buscar ayuda cuando hay una adicción o se puede superar una adicción solo? Yo creo que no, se necesita ayuda, porque uno de los primeros síntomas de la adicción también es la reacción, es decir, yo puedo solo. La negación es uno de los mecanismos de defensa más comunes. Tú le dices a la persona que está teniendo un problema de bebida, le dices: oye, mira, cuida tu manera de beber, y dice: no, yo nomás tomo los fines de semana, yo no tengo problema. Soy bebedor social, ¿no? Yo lo controlo, la dejo cuando puedo. Sí. Entonces, cuando tú le dices a un adolescente que tiene problemas con su manera de usar el celular, con su manera de hacer alguna actividad, inclusive, fíjate, hay actividades que en su momento de suyo son muy buenas. Por ejemplo, a mí me sorprendió la primera vez que escuché el testimonio de un muchacho adicto al gimnasio. También, o sea, también puede suceder. ¿Por qué? Porque él relataba lo siguiente: que ya empezó a desarrollar un cuerpo tal que su autoestima empezó a crecer. Entonces las mujeres lo volteaban a ver en el gimnasio. Él era casado. Entonces él empezó a ir al gimnasio por salud, porque quería bajar de peso, pero cuando se da cuenta de los beneficios, empieza a perder el control. Entonces empezaba a ir 2 horas, después empezó a ir a 3 horas. Cuando empezó a aumentar las horas, ¿qué pasa? ¿Por qué nos damos cuenta que se empieza a manifestar una adicción? Porque empiezas a descuidar áreas de tu vida: convivencia, descanso, otras actividades. Esta actividad que la empiezas a desarrollar de una manera constante empieza a sustituir momentos de convivencia y empieza a apoderarse, a tomar control. Entonces él decía: yo empecé a perder el control, empecé a ir más horas, empecé a tomar más anabólicos, descuidé a mis hijos. En su momento inclusive estuvo a punto de perder el trabajo. Entonces él daba su testimonio de cómo esta actividad que es tan sana se puede convertir en una adicción, porque pierdes el control, pierdes el manejo de las emociones, le dedicas demasiado tiempo, dejas de hacer actividades, inviertes demasiado dinero, y entonces por eso se vuelve una adicción, porque dependes física y psicológicamente
de algo que en su momento es bueno, como el ejercicio, la música, el deporte, el fútbol. Fíjense cómo cosas tan saludables, en un mal manejo, en un mal uso, se pueden afectar. Te pueden apresar, te pueden atrapar. Es como yo les digo, el problema no es el celular, el problema no son las redes sociales, el problema no es el internet, el problema no es la maquinita, el objeto, es cómo llega a apresarte, a dominarte, a robarte la capacidad de decisión. Es ahí en donde entra una adicción. ¿Okay? Oiga, padre, y por ejemplo, cuando se desarrolla una adicción, es porque muchas veces en el pasado hay cadenas que venimos arrastrando de las familias, o en su experiencia en Casa de la Esperanza, ¿cómo usted ve eso? En el caso del alcoholismo, la drogadicción puede ser muy común. A veces ahí venimos arrastrando de los abuelos, como el alcoholismo, por ejemplo, el alcoholismo de lo más viejo que existe. Pero por eso sí necesitamos ayuda profesional para cualquier tipo de adicción. Algunas se pueden manejar y ahorita al final daré algunos tips de cómo podemos evitar que las adicciones primarias, en este caso así las llamamos, las que aparecen por primera vez, que de suyo se dan sin otra consecuencia, que pueden llevar a una adicción más fuerte. En este caso, quien empieza a desarrollar algún tipo de adicción como a la comida, al cigarro, o sobre todo, por ejemplo, a las redes, al internet, a los aparatos, a las apuestas, a las compras, al casino. En un momento dado, cuando estas adicciones empiezan a manifestarse fuertemente, puede ser un paso, un trampolín, para que cuando aparezca el tabaco, el alcohol, la droga, pues la puedan asumir más rápido, sin decir que no, o sea, no se dan cuenta. Entonces sí hay una situación generacional, pero también tiene que ver con los malos hábitos, las malas costumbres, la permisividad. Entonces sí se requiere ayuda profesional, se requiere orientación, sobre todo para que podamos prevenir esto en nuestras familias, que sí, de suyo los papás y la gente adulta está preocupada, sí, por el problema del alcoholismo y la drogadicción, pero yo les digo, si no te preocupas también para que no en tu familia no se den estas adicciones, tarde o temprano se pueden desarrollar estas otras. ¿Por qué? Porque el adolescente va a empezar a entrar en el conocimiento en su mundo, van a ofrecerle tabaco, le van a ofrecer otro tipo de droga, el alcohol va a estar ahí presente, inclusive es algo que se manifiesta en las familias. Entonces, si el adolescente, el joven o el adulto empieza a desarrollar otras adicciones, su pensamiento se vuelve obsesivo, compulsivo, es más difícil, esto es lo más peligroso, va a ser más difícil que diga que no a otro tipo de sustancias o que suba de nivel las adicciones que trae, ya sea al aparato digital, a una actividad que puede ser un hobby inclusive. Por ejemplo, fíjate, algo interesante, ¿no? Platicando de esto en unas conferencias se me acercaba una persona y me decía, padre, yo ahora me detecto adicto al cine. Yo empecé a ir al cine por hobby, para distraerme, pero me di cuenta que de repente ya no podía parar de ir al cine y buscaba a quien me acompañara o me iba solo y gastaba mucho dinero y nomás estaba al pendiente de qué película estaba saliendo. Empecé a dejar de hacer otras actividades que antes hacía, algo que puede ser tan saludable y tan bonito como ir al cine en familia, ¿no? Y entonces empezó a comprar más películas y eso pues ya le robó actividades, le robó tiempo. ¿Cómo podemos detectar que se está volviendo una adicción como esto, ¿no? Dependiendo físicamente o psicológicamente, donde la persona ya no puede decir que no puede parar, deja de hacer otras actividades. Exacto. Y en este caso, cuando ya se detecta y se comprueba por medio de la familia, porque la familia ya se preocupó, ya se dieron cuenta, entonces sí hay que buscar ayuda profesional. Un buen terapeuta, un buen psicólogo que pueda ayudar a la persona a reencontrar el camino, ¿no? ¿Para qué? Pues para que pueda reactivar sus actividades normales, para que esta situación, objeto, cosa, no lo domine, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado tratar con personas que tienen adicción a las compras y que esto ha ocasionado problemas en la pareja, que nos está llevando a una crisis. ¿Por qué? Porque gastan de más, generan pleitos, tú gastas, yo gasto y los dos, y luego tu dinero y mi dinero, y con eso de que ahora lo tuyo, lo mío, pues se genera un problema muy serio, ¿no? Sí. Oiga, padre, algo más que quisiera agregar en su experiencia como Casa de la Esperanza y también pues dar a conocer si la gente que quisiera hacer alguna donación y todo, pues también puede ayudar porque precisamente este tipo de lugares sin fines de lucro pues ayudan no solamente a un adicto sino a toda familia, porque acabamos de ir precisamente a una entrevista con el grupo de Al-Anon y nos decía que un alcohólico, en ese específico, un alcohólico afecta a 60 personas alrededor.
Sí, hay una frase que dice que el alcohólico afecta 3 kilómetros a la redonda, ¿no? Y Es mucho más. sí. Pero sí, igual, sí se necesita mucha ayuda para todos los programas. En nuestro caso, bueno, nosotros ofrecemos ayuda para toda la familia. Tenemos un programa para 24 jóvenes, varones. Nuestro programa, en este caso, solamente es para varones. Si desgraciadamente tienen alguna mujer, habrá que buscar otras opciones. Es para varones, Solo para varones. Okay. Esa es nuestra especialidad, ¿no? Sí. Y además por la cantidad de gente que se maneja, el equipo profesional. Entonces, para abrir un centro de mujeres tienes que tener todo un equipo, toda una infraestructura, toda una cantidad de dinero que se necesita. Ahorita nosotros nos hemos enfocado solamente en el varón. Hay otras instituciones que lo hacen con las mujeres. Entonces, de antemano sí aclararles que nuestro programa es para varones de 18 a 60 años, voluntarios. Ellos tienen que querer asistir a este programa. Si viven en este país tienen que contactarse con nosotros. En la página de la Diócesis de Mexicali está la información, ya les abrimos el link, me parece que desde ayer lo pusimos ahí, la gente puede consultar ahí, también les tenemos el link para la cuenta. Si alguien quiere apoyarnos, nosotros brindamos ayuda, sobre todo pues también cuando no tienen fondos para colaborar con nosotros, damos becas completas o a la mitad de lo que se les pide y ayudamos a todos los que necesiten. Si no tienen dinero, no pasa nada, pueden venir a ver el programa, Dios provee. De tal manera que por eso también yo vengo a las misiones, voy a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios, pero también la gente conoce ya la obra y generosamente, Padre, aquí está para su obra, aquí está para sus muchachos. Entonces, de esa manera también obtenemos fondos para la casa. Pero si alguien quiere colaborar, con todo gusto, ya tienen ahí el link en su página, en su Facebook, de la cuenta de Wells Fargo. Pueden depositar directamente lo que ustedes gusten para ayudar a la Casa de la Esperanza. Muchas gracias, Padre. ¿Algo más que quisiera agregar acerca del tema de las adicciones en su experiencia? La prevención es lo más importante. La frase más famosa, más vale prevenir que lamentar. Yo sí quisiera invitarles que se pregunten y se cuestionen cuáles son los signos para descubrir que se está desarrollando una adicción a la comida, al celular, al internet, a las compras, a algún tipo de deporte, a la música. Bueno, pues cuando el niño, el adolescente, el joven empieza a dejar de hacer otras actividades, empieza a perder relaciones de amigos, descuida las calificaciones, baja su rendimiento en la escuela. Entonces sí tenemos que estar alertas, sobre todo yo me dirijo a los papás o abuelos o a los que están encargados de una familia, que inclusive también puede pasar con las mamás, con los papás, porque estas adicciones atrapan a toda la familia. Entonces, detectar. Y una manera de detectarlo, yo a veces les digo, es muy simple. Si usted quiere saber si tiene una adicción al alcohol, a la comida, sobre todo a la comida, a la Coca-Cola, a un objeto, a algo que usted hace, es muy simple, deje de hacerlo una semana o 3 días. Si no le sudan las manos, si no se pone todo ansioso, si no está todo desesperado, si no se pone como el león rugiente buscando a quién devorar, entonces usted no tiene ningún problema. Pero si lo deja 3 días y empieza a sudar, está desesperado, no duerme bien, está angustiado, lo quiere hacer, no puede parar, entonces sí tiene un problema de adicción. Ya hay una dependencia física y psicológica. ¿Qué hay que hacer ahí? O buscar ayuda o de verdad tener disciplina y empezar a promover tiempos, momentos de uso frecuente, evitar el uso frecuente, desarrollar otras actividades, recuperar las actividades perdidas, sobre todo en familia, porque estas adicciones afectan desde el más chiquito hasta el más grande, a la abuelita, al papá, y esa es la realidad que vemos, ¿no? Como inclusive ahorita lo más fuerte es la adicción al aparato digital. Entonces, algo que es tan bueno, como lo estamos aprovechando ahorita, puede robarnos la capacidad de convivencia. Entonces, ¿qué les puedo decir? Detéctenlo, enfréntenlo, y si no pueden resolverlo solos, busquen ayuda profesional. Es muy importante. ¿Por qué? Y esto se lo digo bien claro. Porque si se desarrollan una o dos de adicciones primarias, en este caso llamamos primarias porque aparecen como por primera vez, si hay una adicción a la comida, si hay una adicción a las apuestas, si hay adicción a las redes sociales, si se está desarrollando la adicción a un tipo de juego o inclusive de juego de cartas, lo que sea, en los adolescentes sobre todo, ojo, si estas adicciones, una o dos, se están manifestando, cuando aparezca el alcohol, el tabaco, la droga, el adolescente o el joven o la persona que las tiene va a ser más difícil que diga que no y se va a enganchar más rápido a algo más fuerte. Entonces tengan mucho cuidado, hagan oración, busquen ayuda, mantengan un equilibrio sano en todas sus áreas y como dijo Jesús, ¿verdad? Cuando lo cuestionaban sobre el sábado, él dijo algo bien claro: cuando hacía milagros en sábado, yo utilizo mucho esta cita bíblica para tomar autoridad. Jesús dijo bien claro, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces los objetos, las cosas, la maquinita, la comida,
todo lo que podemos utilizar se han hecho para nuestro bien, no para que ellos nos dominen. Entonces hay que tomar autoridad y control para que podamos usar las cosas para nuestro beneficio, no para nuestra esclavitud. Entonces, ánimos, sean libres y felices y cuiden lo que hacen. Más vale prevenir que lamentar. Y otra cosa, padre, que me llamó mucho la atención es las reglas familiares, porque eso va de la mano precisamente con adicciones. ¿Por qué? Porque si uno pone reglas, que la mayoría, y yo soy testigo, yo no tengo reglas por escrito en mi familia, personales, y eso quisiera que compartiera qué tan importante es escribir las reglas y hacerlas en comunidad, en familia. Esta es la temática que he estado compartiendo en las parroquias que he estado visitando en esta semana. He estado visitando varias parroquias y esta ha sido la predicación que he hecho. Los mandamientos familiares son un medio de prevención de conflictos, discordias, pero también las reglas bien claras en casa pueden prevenir adicciones, porque entonces se ponen reglas sobre todo para el tiempo de uso, los momentos en los que se puede usar el aparato o la manera en la que se come, se convive. Entonces, las reglas por escrito es como en otros lugares. Por ejemplo, el Departamento de Tránsito tiene las reglas por escrito, las infracciones. En una fábrica, en una empresa, el reglamento está por escrito. En los lugares donde tú vas a convivir públicamente están las reglas por escrito y bien definidas. ¿Por qué no hacerlo en nuestra casa? ¿Por qué no ponerlas por escrito, bien definidas, que estén bien claras, que sean de beneficio para todos? Entonces yo estoy convencido de que una familia que empieza a poner reglas en casa para el bien de todos y las ponen por escrito y las revisan y las vuelven a acomodar, esto es garantía de prevenir algún tipo de adicción y más inclusive también de tener una sana convivencia, de mejorar como familia. Entonces, sí sería un punto importante para prevenir, es poner reglas por escrito y empieza por tu casa, ¿no? Para Exactamente, no, claro, padre, yo dije, ya tengo, va a regañar voy a tu esposo hacer, y no, tu no, al familia. contrario, si hasta le mando saludos y todo bien. eso. Se tendrán que sentar pronto a escribir las reglas. No, sí, las tenemos y eso es lo bonito de enseñar, de poder evangelizar a través de este medio que llegue a todo el mundo y aprovechar también las redes sociales para eso, para aprender, para tener sabiduría y qué más que viene de un padre que es un enviado de Dios, el padre Ricardo Campos desde Mexicali. De verdad para mí es un privilegio y es un regalo que Dios nos ha dado el tenerlo aquí, el que comparta, porque usted prácticamente tiene años en la Casa de la Esperanza, es el director ahorita, pero inició con el fundador, entonces muy de la mano y realmente también es un regalo que Dios le dio a usted, ¿verdad? Porque usted decía que usted quería estar en una iglesia y Dios lo puso allí y sin embargo ha asumido eso y lo más hermoso es, hermanos, hermanas, donen de verdad. Yo voy a poner el link de Wells Fargo para que hagan sus donaciones aquí a la Casa de la Esperanza, porque pueden cambiar la vida de muchas familias. Imagínense, un adicto afecta a 60 personas. ¿Cuántas personas podemos cambiar con una pequeña donación? De poquito a poquito se va haciendo mucho lo que usted quiera y Dios, como dice, se los multiplica siempre. Donen por favor, hagan realidad, y él viene prácticamente como 2 o 3 meses, dijo, nada más a evangelizar para ganar recursos. Sí, un par de meses. Un par de meses, 2 meses, ¿cómo Dios provee? ¿Verdad? Sí, Dios provee para todo esto, para esta buena causa que usted hace. Este programa es intensivo porque llevan a los hombres, aquí son un grupo y están 3 meses y medio allí y siguen reglas, no solamente allí, sino las familias deben de seguir reglas. ¿Qué tan importante es hacer reglas? Muy importante. Y el orden, como usted dijo, Dios es un ser de hombre y quiere, le gusta el orden, que uno lo haga, ¿verdad? Dios enseña que seamos ordenados. Exacto. Para vivir mejor, entonces nos enseña el orden y la disciplina también. Exacto. Y es algo que hemos perdido porque queremos hacer tantas cosas que en realidad no se lleva ni un orden a veces. Así es. Y pues muchas gracias, Padre, de verdad. Y quisiera que concluyera dando la bendición para todas nuestras hermanas y hermanas en un momento de gracia. Este es un espacio de verdad lleno del Espíritu Santo, es un proyecto de Dios y hoy tenemos el privilegio de tener aquí al Padre y con esta bendición nos despedimos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe, les bendiga y les ayude a no vivir bajo la esclavitud de las adicciones. Amén. Amén.